Bueno, en este bloque nos encontramos con Carlos Perico Pérez, el secretario parlamentario de la legislatura. Bueno, gracias por haber venido. Es prácticamente una institución el nombre suyo aquí en la legislatura, Carlos? No, en principio gracias por invitarme. Y más que una institución, yo creo que hay cosas que a veces van quedando con el tiempo, porque yo en definitiva no soy planta de esta casa. Ajá. O sea, mucha gente cree que yo soy planta de la casa. O sea, yo llegué de una manera totalmente por fuera del sistema tradicional, llamémosle. O sea, yo no me crié en esta casa, yo entré como un trabajador más, como planta transitorio. Llegué a ser secretario parlamentario de un bloque, que fue del último bloque justicialista, cuando existió, que las paradojas de la política hicieron que el último bloque justicialista que hubo en la legislatura lo integró un solo legislador, que había sido electo por el bloque justicialista, y que no era peronista, Pacho O'Donnell. Ah, claro. Era el único legislador que ingresó por el bloque. Y después, en los acuerdos políticos, se conformó el bloque justicialista, donde lo integraban, entre otros, muchos de los que hoy son funcionarios en el gobierno nacional. Guillermo Oliveri, secretario de Culto, Alberto Fernández, que hoy ya no está, Jorge Argüello, embajador en la UNI, que hoy está embajador en Portugal, Enrique Rodríguez, ministro de Trabajo. O sea, todos personajes. ¿Y de dónde venía usted en ese caso particular? Yo, mi historia particular, vengo de otra actividad que muy poca gente en la legislatura lo conoce por ahí. Mi actividad ha sido siempre gremial. O sea, mi actividad ha sido siempre gremial. He sido conducción nacional de gremio bancario, o sea que he estado compartiendo lista con Zanola. Me enfrenté en el año 90, por supuesto que me tocó perder. Fui interventor del gremio bancario 8 meses en Viedma. Cuando en el año 87, primero, cuando se iba a hacer el traslado de la capital federal, que era una realidad concreta, que el presidente Alfonsín quería el traslado de la capital, y esas circunstancias también hacen que haya pasado que los viedmenses no quisieron el traslado de la capital. Era una circunstancia, en Viedma capital perdió el radicalismo la intendencia. Claro. O sea, los viedmenses no querían el traslado de la capital al sur. Y a su vez estuvieron casi a punto de perder la capital provincial, porque la capital provincial de Río Negro es Viedma, cuando en definitiva por la producción y todo lo demás debería ser el Alto Valle. También casi estuvieron a perder. Y después esas cosas, me tocó estar interventor del gremio bancario en Salta, 1 año y medio, y en el año 94-95, que yo lo conocí a Gustavo Vélez. A partir de ahí, en el año 98, cuando él ingresa como nueva dirigencia acá en la legislatura, yo entré como un trabajador más de los tantos que hay hoy en la casa, como planta transitoria, y me fui formando en algo que si usted me dice en la parte parlamentaria, no tenía ninguna experiencia. ¿Su rol actual cuál es? ¿Cómo se desarrolla la tarea de lo que sería ser secretario parlamentario? El secretario parlamentario, con el tiempo yo llevo, que prácticamente pocos antecedentes hay acá, 8 años de secretario parlamentario. Primero que le doy un valor muy grande a lo que es la Casa Legislativa. O sea, yo creo que, yo digo, si somos 3 millones, siempre redondeo una cifra, en la ciudad de Buenos Aires, los habitantes, y son 60 diputados los que son electos, y 3 secretarios que somos en definitiva los que somos elegidos por el cuerpo, la verdad que es una responsabilidad y un honor muy grande estar representando en esta casa. Y a mí que se me haya elegido, porque a mí se me eligen los diputados, la verdad que es una satisfacción muy grande y una responsabilidad. ¿Cuál es el trabajo del secretario parlamentario? Es acompañar todas las políticas que llevan los legisladores. O sea, en líneas generales los secretarios parlamentarios pertenecen a un espacio político. La Secretaría Parlamentaria, a la cual yo soy la cabeza visible, es un equipo de trabajo que no tengo dudas que debe ser uno de los mejores equipos que tiene la legislatura, donde tenemos distintas composiciones ideológicas. Yo jamás, cuando llegué,
no pregunté de qué partido político era ninguno, tenemos todas las estaciones políticas y cada uno cumple una función, que son los que después a uno lo ayudan a llevar el trabajo en el recinto. ¿Cuál es el trabajo? De alguna manera es un trabajo previo. Uno siempre ve, o desde afuera se vislumbra cuál es el trabajo legislativo por una sesión. Pero que en definitiva la sesión es lo último que sucede en un trabajo legislativo. Y si uno lo toma hoy con ustedes, que estamos hablando acá, creo que los medios de comunicación han hecho que también cambie hoy lo que es el trabajo legislativo. Y que creo que es un debate que nos debemos tanto dentro como fuera del ámbito legislativo, porque hasta hace 20 años atrás el político no tenía una forma de llegar al ciudadano si no fuera por el contacto directo. O sea, hoy yo le doy mucho valor a lo que es el verdadero militante que era antes, que no tenía la posibilidad de llegar a un medio de televisión. ¿Pero son los medios de comunicación los que hicieron cambiar esa forma de hacer política o fue la tecnología? Yo creo que ambas cosas, la tecnología y los medios de comunicación, y no es una crítica lo que estoy haciendo yo, sino cómo, porque uno llegaba ante el recinto, ¿y qué significa el recinto? El recinto es la exposición de la posición política de un legislador. O sea, es muy difícil que uno llegara un día jueves que no sepa el resultado de un tema, es muy difícil. O sea, que pase una sorpresa el día jueves, que uno no sepa el resultado de una votación o qué se va a tratar, es imposible, porque el cuerpo legislativo es un cuerpo parlamentario de acuerdos, que es un tema para debatir lo que significa a veces cuando uno dice oficialismo u oposición, y que si uno habla del Congreso Nacional, que es una escribanía, y que si estamos hablando de la legislatura, los bloques que no son de alguna manera al gobierno que está, en este caso el PRO, como que fueran acuerdos. Si uno no tiene posibilidad de acuerdo en un cuerpo legislativo, no tiene razón de ser. El cuerpo legislativo es acuerdo, es acuerdo. Esto es una de las cosas, de las primeras bases elementales que tiene que tener un cuerpo legislativo. Y me parece que el ejemplo más claro de la Ciudad de Buenos Aires, que desde que está conformada la Constitución de la ciudad, solamente el primer periodo de la Alianza tuvo mayoría absoluta, que prácticamente, y cuando digo absoluta, prácticamente tener los 2/3 de la Cámara, los 40 votos. Tuvo 37 legisladores, sobre 60, 37. A partir de ahí, en cada renovación que ha habido, se ha ido equiparando las fuerzas políticas y todo lo demás. ¿Hoy cómo es la composición? Hoy la composición tiene una primera minoría, que es el PRO, que no tiene 31 votos, y después, que es otro fenómeno nuevo que ha habido, la composición de los interbloques. Los interbloques. Que antes usted tenía, en el año 98, cuando yo le decía, usted tenía la alianza, la legislatura tenía la alianza, 37 diputados, 11 diputados del bloque justicialista, 11 diputados de Nueva Dirigencia y un solo diputado, que era el monobloque de Jorge Argüello. Entonces uno tenía dónde sentarse y con quién hablar. Hoy, y esto lo digo bajo mi responsabilidad de secretario parlamentario y tratando de aportar a veces, no puede ser que un cuerpo legislativo sobre 60 diputados tenga, en un momento llegamos a tener 22 bloques y hoy estamos 18, 19. Es un tema de análisis y por qué. Y no me quería escapar a la pregunta que me hacías vos y de los medios de comunicación. La tecnología. Porque hoy cuando llegamos a un debate del día jueves, por ejemplo, nosotros mañana tenemos sesión, hoy es miércoles que estamos grabando este programa. Entonces, ya todo lo que mañana se va a plantear en la sesión ya ha sido debatido prácticamente en los medios. Porque hoy los diputados tienen mucho acceso a los medios. O sea, entonces, prácticamente las redes sociales o los teléfonos, para ustedes los periodistas les debe costar mucho tener una primicia hoy. Sí, porque bueno, a veces... pero no necesariamente se sabe siempre el resultado. Hay que mirar, por ejemplo, el famoso cisma que tuvo el gobierno kirchnerista en el Congreso Nacional cuando fue la votación de la 125. Ahí no se sabía cuál iba a ser la votación final de Cobos. Y finalmente, por más información que se tuviera en la previa, no se sabía cuál iba a ser el voto no positivo. No tenía la definición concreta. Claro, a eso me refiero. No tenía la definición concreta de una persona. De una persona que Pero iba a esa definir. persona definía. No, estamos de acuerdo.
pero lo que uno sabía que estaba muy parejo para un lado o para otro. Eso lo sabíamos casi todos que la votación podía tener. Nosotros acá en la legislatura, casos así, porque es lógico que esto suceda, porque es muy difícil llegar a un recinto y los bloques que no tengan una definición política. El caso de la 125 no es que fue que los bloques, hubo que haber un desempate, no de un integrante del cuerpo parlamentario en sí de la política, sino el que estaba presidiendo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, uno va a contar con los dedos de la mano cuántas veces uno define en este caso. Pero eso no es ni bueno ni malo, es que el verdadero trabajo de los cuerpos legislativos es en las comisiones. Esto es el tema que me parece que a veces uno no alcanza a comprender. O sea, el trabajo legislativo se hace en las comisiones, es donde los ciudadanos tienen la posibilidad de participar. La Constitución de la ciudad es una Constitución de avanzada cuando se creó. Quizás hoy habría que mirar un montón de cosas nuevas, que tiene que ver con la tecnología. Sí, tal vez algunos hablan de una democracia imperfecta cuando, por ejemplo, se dan las circunstancias como la que mencionó, ¿no? En aquella legislatura de aquel amanecer de legislatura, ¿no? Cuando la alianza tenía prácticamente, era el dominio general de lo que se hacía, como también ocurre hoy día en el Congreso de la Nación. Digo, una democracia imperfecta porque tendría que perfeccionarse esto del juego de las mayorías y minorías para que una mayoría no define el destino de todos, por más que haya sido votado de ese modo. Yo tengo ahí un concepto porque a veces entramos en un círculo que es medio complicado. Yo creo que lo que hemos perdido en el último tiempo es el diálogo en serio, porque un cuerpo legislativo es diálogo. No importa si es mayoría o minoría. Pero ¿qué diálogo va a haber con una... Vamos a poner el caso de que estuviéramos en la legislatura esa de la que estábamos hablando. 40 diputados que definen todo. ¿Qué diálogo puede haber? Cuando somos 40, te dicen. No, porque hay... Bueno, no hay diálogo ahí. Por eso yo digo, a eso se le llamaría, se le podría llamar, democracia imperfecta, porque es la representación de lo que votó. Pero es imperfecto porque en realidad no tendría que ser así, porque termina siendo la tiranía de los 40 votos. No, no comparto lo de la tiranía de los 40 votos porque en definitiva después pasa por los seres humanos. O sea, yo parto siempre de lo que es el diálogo, en todo orden de la vida. Y creo que con los 37 miembros que tuvo la alianza, siempre hubo diálogo también. Quizás el gobierno que está de turno es el que fija las políticas y lo que tiene. Eso no quiere decir que tiene un camino a dónde va, pero después hay que... Uno del otro lado puede modificar cosas y no todo lo que nosotros opinamos, o usted puede opinar una cosa, yo le puedo dar una sugerencia y usted por más que ya esté convencido y tenga la mayoría, le va a incorporar porque está haciendo una mejora de esa ley. Y esto creo que antes existía en el tiempo de mayorías y minorías. ¿Y por qué digo mayorías y minorías? Porque nos queda un elemento que tiene que ver con esto, que es el Poder Ejecutivo. Sí, claro. El Poder Ejecutivo. Nosotros a veces planteamos, o lo que se dice, son órganos independientes. Por supuesto que son órganos independientes el Ejecutivo y el Legislativo. Pero para sanción de una ley tienen que trabajar en conjunto. No tiene ningún sentido si el cuerpo legislativo vota una ley y el Ejecutivo se la veta, porque quiere decir que no ha habido un trabajo en conjunto. Cuando estamos hablando, o después que nos encontramos que se plantean casos que dicen no está reglamentada tal o cual ley. Quiere decir, hay que trabajar en conjunto. Eso no quiere decir que sea en conjunto. La independencia corre por otro lugar, no involucrarse en el terreno del otro. Lo bueno es que existió en algún momento ese predominio, esa supremacía, si se quiere, tomamos como paradigma el caso de la Alianza, ¿no? Sí, por ahí uno termina moldeándolo, hablando mal de eso, pero es que eso nos sirvió como sociedad a la Ciudad de Buenos Aires para entender que no hay que dar cheques en blanco a una administración, sea cual fuera el color político que ésta tuviere. Yo digo que a la sociedad nunca da un cheque en blanco. Yo le doy un valor muy grande. Yo soy del interior, soy de Trenquelauquen. Y creo que a veces... Buenos quesos ahí.
Buenos quesos en Trenquelauquen. Buen dulce de leche por Cauca. Pero yo le doy un valor muy grande a la gente. Y tengo 62 años, entonces puedo hablar de este tema, de decir cómo va modificándose alguna circunstancia o cómo no se van modificando. Cuando fue la reforma de la provincia de Buenos Aires, en la época de Cafiero, el primer debate político que hubo fue de Sadi y Caputo por el Beagle. Claro. Por el Beagle. Por el Úbeda, ¿no fue eso? Por el Beagle. Y después, el primer debate que hubo de políticos en los medios de comunicación fue la candidatura a gobernador del año 87 de Casela Cafiero. Mire de qué año estamos hablando. Cuando Casela se arregló todos los dientes. Bueno, se corre por cuenta la estética de cada uno. Y me acuerdo que la única diferencia que hubo en ese debate fue por dónde se iban a hacer las obras por las inundaciones que habían pasado en la provincia de Buenos Aires, donde había desaparecido el agua de Pecuén, donde Peguajó estuvo a punto de desaparecer. Y sin embargo la reforma, ¿por qué planteó esto? Porque Cafiero planteaba la reforma de la Constitución provincial, que era una reforma que por supuesto lo que se puso adelante era la reelección, pero el fondo de la reforma tenía mucho que ver con la descentralización de los municipios. ¿Y por qué digo esto? Porque hubo municipios que no eran peronistas, Cafiero ganó la gobernación, por ejemplo Trenquelauquen, un intendente radical, Jorge Barracha, que transformó la ciudad de Trenquelauquen, Enrique García, el japonés García, que era intendente de Vicente López, que de vuelta se ha presentado, o sea, con su historia radical. Estoy dando ejemplos de dos lugares que eran de extracción radical y sin embargo votaron por el sí cuando fue la reforma. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces uno cree que la gente no tiene atado el voto, soy un convencido de esto, pero convencido total de que la gente elige lo que realmente siente y no se le puede justificar o cuestionar, decir, bueno, ¿por qué lo votaron? Porque la gente tiene la posibilidad de elegir. La ciudad de Buenos Aires es un ejemplo clarísimo que no tiene dueño de nadie, que los votos... La libertad me parece que vamos teniendo, somos una sociedad muy joven, tenemos 30 años de democracia, muy poco. Carlos, muchísimas gracias, me gustaría seguir hablando, pero nos quedamos sin tiempo, así que sí. Seguramente va a ser invitado para otro programa. Así que no, muchísimas gracias, y yo me pongo a hablar si me agarra demasiada pasión, lo siento esto como una pasión muy grande. Se nota. Y muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. No se vayan, ya seguimos con la legislatura y la gente.